Antes que nada, un pequeño resumen, por si alguno de vosotros está muy despistado, de qué era una regresión lineal. Básicamente, en una regresión lineal lo que uno tiene es un modelo en el cual lo que intenta es extrapolar unos datos o extrapolar la recta que mejor define el comportamiento de unos datos. ¿Vale? ¿Cómo hace esto la regresión lineal? Pues básicamente lo hace tomando una cosa como esta. Los puntos de las estrellas son los puntos y entonces lo que intenta encontrar es una recta en la cual lo que calcula es el error entre el punto y la recta. Esto de aquí. Y se queda con la recta tal que la suma de errores cuadrados al cuadrado sea mínima. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Por tanto, básicamente la recta que encuentra es aquella recta que minimiza una métrica que ya habíamos visto, que era la métrica MSE, el error cuadrático medio. Esto es lo que hace mínimos cuadrados. Tiene una fórmula bastante compleja, tiene varias fórmulas para hacerlo. Por suerte, en la vida actual tenemos nuestro querido colega el Excel, que nos da estos valores rápidamente, sin necesidad de mucho cálculo, como he explicado. Yo generalmente os recomiendo que uséis la fórmula intersección eje y la fórmula pendiente. Pero en el hipotético caso de que en algún momento estéis muy despistados y necesitéis más información o lo que queráis ver, es tan fácil como escribir regresión lineal Excel, sobre todo que ponga Excel, y fijaros que hay una fórmula que se llama estimación lineal. Y esa fórmula hace todo. ¿De acuerdo? Os leéis el este, tiene hasta un ejemplito y os dirá lo que hace. ¿Vale? Eso es lo que hace una regresión lineal. Da una recta, que es esta recta de puntos suspensivos, para justificar los puntos. Fijaros que esa recta básicamente intenta capturar lo que sería el sentido lógico de algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, estos datos están representando la altura media que tiene un bebé respecto o comparada con el número de meses que tiene. La idea básica de una regresión lineal no es utilizarla con una serie de tiempos, es tener algún tipo de variable que explica otro tipo de variable. Por ejemplo, para que lo veáis claro, voy a poner un ejemplo que encontró uno de nuestros colegas, uno de los profes de Santiago, que creo que va a ser muy ilustrativo de lo que intenta hacer una regresión lineal y de cuándo es útil una regresión lineal. Básicamente esta regresión lineal, esta recta que tenéis aquí, que tiene un R cuadrado súper bueno, del 90,64%, lo que intenta explicar es, en el eje X, lo que cuesta un equipo de fútbol, los sueldos de los jugadores, el salario de los jugadores. Por tanto, cuando nos desplazamos en este eje en la dirección alejándonos del valor origen, lo que hace es aumentar el valor de lo que el equipo paga a los jugadores. Y en el eje Y, lo que tiene es la posición relativa, una media de posición de sus resultados en la liga. Por tanto, fijaros que es muy curioso, pero este gráfico, el valor de la Y es en un promedio de 10 años, indica que la relación entre el resultado
Antonio, espérate un segundo que acabe esto y te explico. Que entre el resultado, porque me han hecho una pregunta. Le estoy pidiendo que acabe esta explicación y después le explico. Que el resultado en la liga de fútbol de un equipo depende clara y proporcionalmente de cuánta plata se gasta ese equipo en el sueldo de los jugadores. Obviamente, el sueldo de los jugadores lo que implica es que el equipo invierte bien y no tiene un equipo terrible o una inversión terrible de jugadores. Pero si alguien sabe de fútbol o de la liga inglesa, hay una cantidad que se llama The Big Six, que son estos 6 clubes. Son los 6 clubes que ganan normalmente. ¿Sí? Y claramente son 6 de los clubes que más plata se gastan en jugadores. Casi, casi son los 5 primeros y el Tottenham está empatado con el Aston Villa y el Newcastle. Por tanto, el resultado de un equipo de fútbol tiene una altísima, altísima, altísima correlación con el valor que uno tiene o con el valor que uno espera que saque de resultado en la liga. Lo cual no creo que le sorprenda a nadie. No creo que nadie esté sorprendido que haya una relación entre el sueldo de los jugadores y lo bueno que es un equipo de fútbol. ¿Vale? Eso es para lo que sirve una regresión lineal, porque una persona podría decir, un jeque árabe compra un equipo de fútbol y dice, yo quiero un equipo de fútbol que quede en la parte media de la tabla de primera división. Bueno, pues lo que tiene que gastarse en sueldos es algo que esté en este rango. Fijaros que en este rango de valores están esos equipos que quedan en la parte media de la tabla. ¿Sí? Y eso es lo que justifica o lo que hace una regresión. Yo tengo una variable que es muy relacionada con otra y que me permite explicar la otra. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado que va a tener la evolución del PIB en Chile? Generalmente, eso está muy relacionado, es muy fácil para ver cuál es el resultado del crecimiento del país, ver cuál es la evolución de precios del cobre. Si el cobre está barato, generalmente Chile crece menos. Si el cobre está caro, generalmente Chile crece más. Por tanto, en vez de tener que hacer una regresión que calcule o un alisado doble que calcule por el tiempo cuánto crece en promedio la economía chilena, a lo mejor resulta más cómodo utilizar como indicativo una variable muy relacionada con esa, que es cuánto es el precio del cobre en el mercado. Y con eso tienes una muy buena indicación de lo que va a pasar con la economía chilena. ¿De acuerdo? Eso es el objetivo de una regresión lineal. La regresión lineal sirve para explicar una variable a partir de otras. Antonia me preguntaba, ¿la regresión lineal es parte de estimar un modelo? Bueno, con una regresión lineal pasa exactamente lo mismo que con el resto de casos. Todos los métodos de pronóstico tienen 3 usos. Pronosticar, introducir datos o aprender de nuevos datos o estimar el mejor modelo. Vale. En el caso de la regresión lineal, para pronosticar, lo que uno hace es usar la fórmula. ¿De acuerdo? La regresión lineal te da una fórmula. Bueno, pues el pronóstico es el valor de la variable y, el valor de y, si el valor de x es conocido y es igual a tal. Eso es lo que hace para pronosticar una regresión lineal. Ahora, para hacer esto, para hacer ambas cosas, es lo que se calcula los parámetros de la regresión lineal. Aquí es cuando haces el cálculo de A y B en la regresión lineal. Se hace igual. La regresión lineal requiere volver a calcularlo todo. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más claro, Antonia? Por tanto, fijaros que Sí, gracias.
En una regresión lineal, normalmente tú lo que has hecho es 3. Pero puede ser que en alguna pregunta te hayan hecho 1. ¿Sí? Entonces, voy a poner el ejemplo con la regresión lineal que he hecho yo manualmente. Esta regresión, la variable y es la altura, la variable x es el número de meses de un niño. ¿Vale? Pues un niño que tiene 20 meses, un niño de 20 meses, pues la altura que uno esperaría que tuviera es el nivel más 20 multiplicado por la tendencia. ¿Sí? 77 centímetros con 58. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a poner otro ejemplo. El niño Jordi Pereira tiene 42 años y 10 meses y 11 meses. Bueno, ya estoy casi con 11 meses. Pues esos son que tengo 42 por 12 meses más los 11 meses extras. Tengo 515 meses ya soy un poco viejito. Bueno, pues la altura que esperaría tener es nivel más 515 multiplicado por 0,67. Por tanto, mido 4 metros y un poco, que todos sabéis que eso no es verdad, ¿vale? Por tanto, hemos hecho algo mal. ¿Qué hemos hecho mal? Este es el gran problema de la regresión lineal. Y para que no tengáis dudas, voy a intentar explicarlo de forma escrita. La regresión lineal está diseñada para hacer pronósticos en el rango de valores observado. Entonces, si os acordáis del Excel, en el Excel no había ningún cero, había 0 valores asociados a gente con 40 años. Todos los valores que había estaban asociados a niños de 1 año y medio a 2 años y medio. La regresión que hemos hecho funciona y vale única y exclusivamente en el rango de valores en los que hemos observado datos. No podemos extrapolar esos datos fuera del conjunto de valores que tenemos. ¿Y eso qué significa? Pues que si, por ejemplo, ahora cogemos esto de aquí y llega un jeque árabe y ese jeque árabe decide que va a gastarse este valor de dinero que estoy dibujando aquí, nuestra regresión diría que lo va a ganar todo. Y la realidad es que eso no es cierto, porque este valor de aquí no está en el rango de valores donde la regresión lineal tiene sentido, que es este rango de valores de aquí. Solo en ese rango de valores la regresión lineal tiene sentido. ¿Sí? Y cualquiera que siga el fútbol sabrá de algún equipo que el jeque árabe de turno ha invertido millones y millones y no consigue ganarlo todo. ¿Sí? Se ha puesto aquí, pero no lo consigue, siguen sin ganar la Champions. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí, es un genio, ese equipo precisamente. Pero no puedo decirlo porque a lo mejor hay alguien de ahí y se siente mal conmigo. Yo lo reconozco, yo soy del Barcelona, no puedo hacerle nada. Algo que nací en Barcelona, crecí en Barcelona, podría ser del Español, pero me gusta ganar partidos de vez en cuando. El Español también gana de vez en cuando, pero menos. No esperéis salir o extrapolar fuera de rango. Y ahora pensad en qué es un pronóstico. Por definición, los pronósticos de serie de rango, digo, de series de tiempo, piden valores fuera de rango. Por definición. Entonces,
Fijaros el nivel de detalle, de pureza que uno tiene que tener en cuenta para no equivocarse. Cuando yo estaba calculando mi regresión lineal aquí, si esta regresión lineal es un promedio o valores de diferentes niños y lo que calculo es el valor esperado de ese niño, de otro niño, esto está bien, es una técnica correcta, es una técnica completamente aceptada. Pero si yo utilizo estos valores y esta regresión de aquí, esta línea de aquí, para calcular la altura que va a tener ese niño cuando tenga 35 meses o cuando tenga 45 meses, me estoy saltando una de las bases iniciales en las que se fundamenta el trabajo de la regresión lineal. Y por tanto, lo más probable es que cometa un error. ¿Sí? Que quede claro. ¿Por qué? Porque la base de la regresión lineal es precisamente hacer pronósticos en la zona central de valores, ni siquiera en toda la zona. Idealmente, un pronóstico dado por una regresión lineal debería de estar en esta zona central, solo en esta zona central de aquí. Cuanto más te alejes de la zona central, más errores vas a cometer. ¿De acuerdo? Y eso lo tenéis que ser conscientes, porque yo no estoy diciendo que no se pueda usar una regresión lineal para hacer un pronóstico. La práctica es que se usa mucho. Lo que sí que puedo decir es que tenéis que ir con cuidado, porque os estáis saltando una de las bases en las que se fundamenta la regresión lineal. Y como se estáis saltando una de las bases en las que se fundamenta la regresión lineal, las probabilidades de cagarla, de meter la pata, de hacer un desastre, aumentan. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿A todo el mundo le ha quedado claro? Por tanto, una regresión lineal se puede utilizar, la deberíais de utilizar básicamente para datos en los cuales la variable que explica la otra variable no es el tiempo, es otro fenómeno. Si necesitáis hacerla obligatoriamente, pues iros al software, a Excel, mirároslo por el lado bueno, no tenéis que hacerlo manualmente. Si alguno de vosotros ha hecho una regresión lineal manualmente, sabrá que es pesada en cálculo. Para hacer pronósticos y los otros pasos, lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿A qué se refiere con el A y B? El cálculo de A y Tú B. cuando calculas una regresión lineal lo que haces es esto. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, hay gente, esto me sorprendió aquí, que me dijeron que alguno de vosotros aprendió con esta nomenclatura en amarillo. Si quieres lo escribo en negro para que sea mejor. Vale, pues es el término independiente y la pendiente o la tendencia. Lo único que yo la aprendí con esto. Así que siempre utilizo eso. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Fijaros que es irrelevante. Es básicamente lo que tendría que haber escrito ahí. En vez de A y B era el cálculo de los estimadores. Porque esos se llaman estimadores de los valores y ya está. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? No voy a ver nada más de regresión lineal, porque básicamente una regresión lineal para un pronóstico no es habitual, para un pronóstico en serie de tiempo. Primero y segundo, ya habéis hecho un curso entero de regresiones lineales. En estadística habéis hecho regresiones lineales. Y si no las habéis hecho, avisadme, porque entonces sí que os explicaré un poco más. Pero por lo que me han dicho, vosotros tenéis un curso ya con regresiones lineales y yo lo único que soy es un usuario de ellas. ¿Vale? Muy bien. Sigamos. Vamos al alisado triple, que es el triple de complejo que el alisado doble y por tanto nos va a llevar un poco más de tiempo y algunos problemas extras que quiero comentar con tiempo para que nadie me genere dudas. ¿Vale? Aquí tenéis las láminas de alisado triple. ¿Qué es un alisado triple? Básicamente,
Cuando tenéis un alisado triple, lo que creéis es que vuestro fenómeno, vuestra serie, tiene nivel, tendencia y estacionalidad. Es el modelo más completo, así que voy a aprovechar la circunstancia o la condición para que aclarar una pequeña duda. Dos pequeñas dudas que acostumbro a ver. La primera es, profe, si mi modelo tiene tendencia y estacionalidad pero no tiene nivel, ¿qué hago? Pues usas alisado triple. Siempre usas lo más complejo que tenga tu modelo. O sea, si tu modelo lo más complejo que tiene solo nivel, pues es alisado simple. Si tiene nivel y estacionalidad, es alisado triple. Si tiene tendencia y estacionalidad, es alisado triple. Si tiene tendencia pero no tiene nivel, es alisado simple. Y digo, es alisado doble. Siempre es el más complejo que tengas. Esa es la primera pregunta típica que alguien me hace. La segunda pregunta típica que la gente me hace es, profe, ¿y si tiene ciclo? Bueno, si tiene ciclo, nosotros estamos haciendo pronósticos a corto plazo. Y en un pronóstico a corto plazo, el ciclo se visualiza siempre en tendencia. Siempre. Por tanto, si tu modelo tiene ciclo, como te voy a hacer un pronóstico a corto plazo, ese ciclo lo verás en tendencia y solamente te interesa el nivel, la tendencia y la estacionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, como mi fenómeno tiene nivel, tendencia y estacionalidad, básicamente, para hacer pronósticos, lo que uno tendría que hacer es el pronóstico en futuro sería algo así como el efecto del nivel más el efecto de la tendencia más el efecto de la estacionalidad o el efecto del nivel más el efecto de la tendencia por el efecto de la estacionalidad. Y es importante que veáis esto porque en realidad modelos de alisado exponencial triple hay dos. Hay el modelo de alisado exponencial triple aditivo, que para aquellos que no lo vean directamente es el del más, y el alisado exponencial triple multiplicativo, que es el modelo del POR. Y es muy diferente. Así que voy a poner dos ejemplos. Y para que lo veáis a la vez, voy a poner una línea divisoria. Y a la izquierda voy a poner el aditivo. Y a la derecha voy a poner el multiplicativo. Y entonces voy a intentar ver cómo sería un fenómeno sin efecto de la estacionalidad. Entonces, un fenómeno sin el efecto de la estacionalidad, en el fondo lo que es esto. Nivel y tendencia. ¿Cierto? Y ahora, el efecto, digo, en el caso de la multiplicativa, sin estacionalidad, pues queda lo mismo, porque no tiene estacionalidad, es algo parecido a esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo expresaríamos verbalmente el efecto de un alisado exponencial aditivo? Pues verbalmente sería que tú vas a hablar con el dueño de un restaurante y te dice algo así como los fines de semana ganamos 90.000 pesos más de media. ¿Sí? Esto es poco, pero bueno, por poner un número. ¿Sí? Por tanto, en el fondo lo que hace es sumar sobre el valor que esperaría. El caso de la estacionalidad multiplicativa es algo así como los fines de semana ganamos un 50% más de media. Y eso es importante, porque el 50% depende del valor original. Por tanto, si el valor original era 1.000
digo, perdona, era 1.000.000 en el de ventas, pues 1.000.000 de ventas más 90.000 pesos es 1.090.000 y diferencia en 90.000. Pero 1.000.000 por un 50%, la diferencia es de medio millón, es 1,5 millones. Por tanto, hay un extra, un boost de un 50%, de medio millón. Pero si las ventas fueran de 10 millones, 90.000 más son 10 millones 90.000. Pero un 50% de más de 10 millones son 5 millones. Por tanto, un total de 15 millones. Así que fijaros que el fenómeno, en el caso del multiplicativo, se acrecenta dependiendo del valor de base. Así que cuando uno lo observa, en el caso de la aditiva, generalmente lo que se encuentra es una serie de este estilo. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando crece, crece más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque crece la misma cantidad, estas 90.000 pesos. Y cuando decrece más o menos lo mismo, yo qué sé, 80.000 pesos. Pero en el hipotético caso de que sea multiplicativo, el fenómeno es de este estilo. ¿Por qué? Porque se amplifica. Al multiplicar se amplifica. ¿Sí? Si queréis saber si un fenómeno es aditivo o es multiplicativo, con un gráfico relativamente simple. Con un gráfico lo que yo recomiendo que hagáis es que toméis los puntos de arriba y los puntos de abajo de las series y que los unáis más o menos con una recta. ¿Vale? Yo soy muy malo dibujando, lo he dicho 1000 veces, así que no me lo tengáis en cuenta. Si las líneas son paralelas, el fenómeno es aditivo. Si las líneas no son paralelas, el fenómeno es multiplicativo, ya sea que sean divergentes, que eso sucede cuando la tendencia es creciente, como convergente, que eso sucede cuando la tendencia es decreciente. Cuando parece que es como un canuto o una trompeta que crece, lo que sale es multiplicativo. Y cuando lo que creo es que sale dos paralelas, entonces el fenómeno es aditivo. ¿De acuerdo? Es importante saberlo porque son fenómenos diferentes. Ahora bien, en el medio, si hay duda, si no lo tenéis claro, multiplicativo. Yo entiendo que pudiera ser que alguno de vosotros tenga ciertas dudas sobre si es paralelo o no es paralelo. Si tenéis dudas, multiplicativo. No quiere decir que si realmente es multiplicativo o si realmente es aditivo y usáis otra cosa, pues os tenga que poner mal. O sea, perdona, si usáis aditivo y realmente era multiplicativo, os lo tenga que poner mal. O al revés, que uséis multiplicativo cuando realmente es aditivo. Os lo tendría que poner mal. Pero ante la duda, en la vida real, si tenéis dudas, usad multiplicativo. Siempre. ¿Por qué? Porque el multiplicativo es más estable. Tiene menos errores. Así de sencillo. El multiplicativo acostumbra a funcionar bien y en realidad la mayoría de fenómenos son multiplicativos. El verano no hace... Es muy difícil pensar que en verano haya un incremento exactamente de 100.000 pesos. Es mucho más fácil pensar que en verano hay una multiplicación de un 10% más de ventas. Es mucho más fácil. Por eso generalmente yo recomiendo el multiplicativo al aditivo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Hasta aquí no ha habido ninguna duda? No. Vamos a seguir. Antes de ponerme con las fórmulas, que en este modelo son bastante complejas, y antes de ponerme con la teoría de qué es todo lo que tenemos que hacer, que en este modelo es bastante complejo, voy a intentar explicar qué datos necesito, o qué parámetros usa, o qué estimadores tengo. Aviso que el alisado triple es aburrido. Lo aviso, porque lo es, mucho. Antes teníamos alfa y beta.
Bueno, pues ahora a alfa y beta se le añade una gamma, que va a ser el factor de aprendizaje de la estacionalidad. ¿Vale? Antes teníamos un nivel y una tendencia. Y ahora añadimos unos coeficientes que son varios de estacionalidad. Y esto yo lo explico cada año. Creo que es una de las cosas que necesitaría explicar mejor, porque cada año causa problemas en los alumnos. Creo que también es porque ven muchos números y se olvidan y se lían. Pero los coeficientes, estos coeficientes de aquí, son propios o explican la variabilidad estacional. Por tanto, dependen de la variabilidad estacional. Son dependientes de la variabilidad estacional. Y voy a poner algunos ejemplos. Y cuando digo algunos ejemplos, quiere decir que esta lista no es completa porque no puede serla. Hay más, hay muchísimos más. Voy a poner un ejemplo que es el típico en prueba. El típico en prueba es que la estacionalidad es anual y los datos son por trimestres. ¿Sí? En tal caso, en el caso en que los datos sean por trimestres, los coeficientes, hay un coeficiente del trimestre 1, un coeficiente del trimestre 2, un coeficiente del trimestre 3, un coeficiente del trimestre 4. O, más fácil, un coeficiente de verano, un coeficiente de otoño, un coeficiente de primavera, de invierno, y un coeficiente de primavera. Seguro que alguno dirá, profe, esto es estúpido, es imposible que alguno de mis compañeros se haya equivocado. Ya lo veremos. Anual con datos mensuales. Pues ahora voy a tener 12 coeficientes diferentes. El coeficiente de enero, el coeficiente de febrero y así sucesivamente hasta el coeficiente de diciembre. Pero puede ser que la estacionalidad sea semanal con datos diarios. Y entonces, ¿qué tendrás? Pues un coeficiente de lunes, un coeficiente de martes y así sucesivamente hasta un coeficiente de diciembre. Pero podría ser horario y la estacionalidad diaria. Por ejemplo, con la luz. El consumo de luz es dependiente de la hora del día. ¿Sí? En cualquier caso, los coeficientes van a depender. Va a haber varios. Y lo que es más importante, cuando actualicemos datos, en algún momento, cuando utilicemos esas fórmulas para actualizar datos, el coeficiente estacional que cambia es únicamente el coeficiente que corresponde a ese dato. Solo el coeficiente que corresponde a ese dato. Solo ese coeficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Como antes. 3 usos. Uso 1.
pronósticos. ¿De acuerdo? Y ahora, como no tengo superpoderes y este ejercicio es bastante más complicado, yo voy a abrir el Excel y la parte que pueda calcular manualmente o que pueda enseñar cómo se calcula manualmente, la voy a calcular primero manualmente porque creo que queda más claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo lo que voy a tener de datos de partida va a ser un nivel, una tendencia y un coeficiente. Mi cálculo va a ser primavera, verano, otoño, invierno. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a tener un coeficiente de primavera, digo de otoño, perdona, que es donde estamos ahora. Un coeficiente de invierno, un coeficiente de primavera y un coeficiente de verano. Y estos valores son datos. Por ejemplo, en mi caso concreto, el nivel actual es 11, la tendencia actual es 2, el coeficiente de otoño es 0,593, el coeficiente de invierno es 1,108, el coeficiente de primavera es 1,381 y el coeficiente de verano es 0,918. ¿De acuerdo? Y ahora, os tengo que informar qué se entiende por actual. Bueno, pues por actual se entiende que estos datos son los mejores que tengo, que fueron los del el trimestre anterior. Por tanto, estos datos corresponden a un periodo de verano. ¿Sí? Y ahora, el forecast que tengo que hacer es en periodos a posteriori y lo que tengo que hacer es nivel más el número de periodos por la tendencia. Esto es exactamente igual que en el caso anterior, que en el caso de la desado doble, más la estacionalidad o por el factor de estacionalidad. De acuerdo. Y aquí yo he dejado en el aire si es más o si es por. ¿Por qué? Porque voy a explicar la otra manera práctica de encontrar si es más o si es por. Si es un alisado exponencial triple aditivo, los coeficientes pueden ser negativos o positivos. Y la suma de coeficientes debería de ser 0. Si es multiplicativo, los coeficientes deben ser positivos, todos. Y el multiplicatorio de coeficientes, aquí esto significa que están multiplicando esta pi, tiene que ser aproximadamente 1. Por tanto, este modelo claramente es multiplicativo. Por tanto, aquí lo que tengo es un por. ¿Sí? Y ahora, si yo quisiera calcular cuál es el valor del siguiente periodo, pues lo que tendría que decir es que el f de t para t más 1, que sería este otoño, sería pues el valor de nivel 11 más 1 por 2 de la tendencia por el coeficiente de estacionalidad que le tocara. Entonces, como el último había sido verano, el siguiente, que es el que estamos ahora, sería otoño. Y si quiero calcular 2 periodos vista, pues lo mismo. 11 más 2 veces 2 multiplicado por los datos correspondían a verano, después del verano va el otoño, después del otoño va el invierno. Pues tengo que poner el coeficiente de invierno. 1,108. ¿Sí? Parece trivial, pero no lo es. Os lo prometo. Parece trivial, pero da muchos errores.
no es tan elemental como parece. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que pensar dónde está, para qué está calculando, cuántos periodos pasa, cuál periodo le toca. Y eso acostumbra a dar error, sobre todo el día de una prueba que uno está nervioso. ¿De acuerdo? Vamos al uso número 2. Actualizar pronósticos. Eso significaría que, además de los datos anteriores, necesito un valor de alfa, necesito un valor de beta y necesito un valor de gamma. Y en mi caso, el valor de alfa que voy a utilizar es 0,2, el valor de beta que voy a utilizar es 0,1 y el valor de gamma que voy a utilizar es 0,1. ¿Sí? Y ahora, la cosa se complica, porque aparte de eso necesito un valor. Y el valor que he encontrado es 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si yo he encontrado ese valor de 12, lo que necesito es una fórmula que actualice mi estimador de nivel, mi estimador de tendencia y mi estimador de estacionalidad. Y aquí empieza el lío para muchos. Solo el nivel de estacionalidad asociado a este valor. Entonces, si os acordáis, yo había dicho que el valor actual, digo que el periodo actual correspondería a verano. Así que este nuevo dato es del periodo siguiente, pues después del verano va el otoño. Así que este valor actual, el valor nuevo, corresponde a otoño. Por tanto, la fórmula de actualización cambiará el nivel, cambiará la tendencia y cambiará el coeficiente de estacionalidad de otoño. Solo el coeficiente de estacionalidad de otoño, ningún otro. Solo el de otoño. ¿De acuerdo? Solo el de otoño. Muy bien. Y ahora tengo que operar. Y las fórmulas, estas fórmulas de aquí, todas son iguales. Siempre son todas iguales. Alfa por algo, más 1 menos alfa por algo. Beta por algo, más 1 menos beta por algo. Gamma por algo, más 1 menos gamma por algo. Y este algo de la izquierda es nuevo. Y este algo de la derecha es viejo. ¿Qué quiere decir viejo? Era mi estimador antiguo, el estimador que esperaba, o el valor que esperaba, o lo que conocía. Por tanto, aquí lo que tendría que poner es, ¿cuál era el valor que yo esperaba? Pues el nivel antiguo más la tendencia antigua. Fijaros que esto no lo he cambiado del shadow doble. ¿Qué tendencia esperaba? Pues la tendencia antigua. ¿Qué estacionalidad esperaba? La estacionalidad antigua. Y ahora alguien me dirá, ¿qué tengo que poner? ¿Menos 1? No. Si recordáis, estamos trabajando con primavera, otoño, verano, invierno, ¿no? Pues entonces, si este dato es de otoño, ¿cuándo sucedió el anterior otoño? Pues sucedió 4 periodos para atrás. Cuidado con esto. Warning. Y con mucho cuidado con esto, porque esto depende de la estacionalidad. ¿Sí? Depende de la estacionalidad. Y como depende de la estacionalidad, pues si tenéis 4, pues será eso. Si tenéis 3, pues será, perdona, si tenéis meses, pues será menos 12. Y si tenéis semanas, días de la semana, pues será menos 7. ¿De acuerdo? Y esto es importante, porque la fórmula, tal como está escrita, es súper liosa. Dice T menos N mayúscula. Y no explica qué es la N mayúscula. Así que hay que ir con un poco de cuidado. ¿De acuerdo?
¿Todo el mundo le ha quedado claro? ¿Sí? Voy a seguir. ¿Qué es el nuevo? Voy a empezar por el más fácil. El más fácil es el de la tendencia, que no ha cambiado. ¿Cuál era la tendencia nueva? SDT menos SDT menos 1. Así que fijaros que la fórmula de tendencia no ha cambiado. La fórmula de tendencia es la misma que la del alisado doble. Ahora, para ver el valor nuevo de nivel y el valor nuevo de estacionalidad, uno lo que tiene que ver es el valor que ha sucedido y quitarle el efecto de la estacionalidad. Entonces, ¿cuál es el efecto de la estacionalidad? El coeficiente que teníamos. ¿Sí? Eso es lo que le quito. Por tanto, si mi nivel es 87, digo, si el valor que yo he observado es 87 y creo que la estacionalidad es el responsable de una multiplicación por 2, para eliminar el efecto de ese por 2 que está viviendo al ver las ventas, lo que tengo que hacer es dividir por 2. Punto. De la misma manera, si lo que quiero ver es el efecto puro de la estacionalidad, solo el efecto de la estacionalidad, lo que tengo que hacer es tomar el valor de las ventas que he visto y dividirlo por el nivel. Y eso me generará exactamente el efecto de la estacionalidad. ¿Sí? Fijaros que esta fórmula ya empieza a ser lo suficientemente compleja como para que yo no quiera introducirla y calcularla manualmente, que opte por la opción Excel. ¿Sí? Por tanto, es lo que voy a hacer. Pero antes de eso, uso 3. Determinar, aprender, modelo. Profe, tiene una duda de la diapo anterior. Sí, déjame acabar con esto y me vuelvo para atrás, ¿de acuerdo, Sabina? Determinar o aprender modelo. Igual que en alisado doble. Es lo mismo que en alisado doble, pero ahora hay más fórmulas. Y no os preocupéis, que lo haré en el Excel, ¿eh? No os preocupéis que lo haré en el Excel. Dime, ¿qué quieres? Sabina, ¿qué pregunta tenías? No, que hay una duda en el chat de esa diapo. Ah, perdona. Dice Nicolás, profe, ¿puedes repetir el coeficiente nuevo de ST? Sí, mira, la idea del nuevo es que si tú lo que estás diciendo es que tu fenómeno, el valor que observas, depende de una multiplicación estacional, por ejemplo, tú vendes el doble en verano y entonces observas un valor de verano de 1000, pues la manera de intentar eliminar ese efecto de que lo multiplicas por 2 y dejar solamente el nivel, lo lógico es dividir por 2. Pues eso es lo que estás haciendo aquí. Fíjate que si tú dices que este valor es 2, al coger las ventas y dividirlas por 2, has eliminado el efecto de la estacionalidad. Y al eliminar el efecto de la estacionalidad, fíjate que la fórmula lee alfa por el nivel nuevo más 1 menos alfa por el nivel viejo. ¿Sí? Lo mismo aquí. Si tú divides el valor de nivel, el valor de ventas por el valor de nivel, lo que te queda es el coeficiente de estacionalidad. Por tanto, es el nuevo coeficiente de estacionalidad más la información del coeficiente de estacionalidad que tenías previa. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de CDT-4? Pues en este caso concreto, como correspondería a otoño, sería igual a 0,593, Camila. Y lo vas a ver en un segundo en el Excel. ¿Dudas? De nada. Vamos al Excel en un segundo, porque me estoy alargando y quiero hacer control hoy. Así que vamos en un segundo aquí. Fijaros que yo tengo los valores. ¿Cuál sería el valor que yo pronosticaría? Que es la parte 1. Pues sería nivel más tendencia por 1 multiplicado por la estacionalidad de otoño. Fijaros que ahora, después del otoño, vuelve otro otoño. Y si os fijáis, el valor que he puesto aquí justo coincidiría con el otoño. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si en realidad las ventas hubieran sido de 9? Bueno, pues que me he equivocado y tengo que actualizar. Entonces, ¿cómo actualizo? Pues igual que siempre, sería alfa multiplicado por el nivel que yo esperaba tener,
y el nivel que yo esperaba tener son las ventas dividido entre la estacionalidad de otoño, ¿sí? Más 1 menos alfa multiplicado por el valor esperado, el base, que es nivel de 5, perdonad, más E5. Para evitar problemas, que esto alguien puede decir que es lioso, y estoy de acuerdo con él, lo voy a poner en una fila aparte. Para que nadie se confunda, lo estoy poniendo aparte porque en realidad esto era un forecast. ¿Sí? Vale, fijaros que como yo esperaba un valor de 13 multiplicado por 0,593, pero el valor que encontró es mayor, pues lo que hago es crecer el nivel. Lo mismo con la tendencia, que sería beta multiplicado por la nueva tendencia más 1 menos beta multiplicado por la vieja tendencia. Y hasta aquí es casi idéntico al alisado triple. El único cambio es para la estacionalidad. Este valor de aquí lo que va a hacer es sustituir a este valor de aquí, que es el de otoño. ¿Y cómo lo hace? Pues gamma por la estacionalidad observada, y la estacionalidad observada sería la demanda dividido entre esto, más 1 menos gamma por la estacionalidad antigua. Entonces, fija... Uy, he hecho algo mal. Creo que lo he dividido al revés. Que he puesto menos gamma directamente. Perdónate, esto es el problemas del cálculo. O sea, he puesto una cosa y he escrito otra en la fórmula. Si queréis ver la fórmula completa, está aquí. Fijaros que interviene gamma, interviene la estacionalidad, interviene el nivel y el valor observado. En el otro... ¿Puede repetir? ¿Puede repetir sí, eso? Rosario, esta fórmula la voy a volver a explicar, pero antes de volverla a explicar, hay alguna persona que me estará diciendo, ¿y este 9 qué es? Este es la demanda, las ventas. ¿Vale? Y ahora con este nuevo valor de ventas, con el 9, he podido calcular un nuevo nivel, he podido calcular una nueva tendencia, y la estacionalidad, si os acordáis, era una fórmula. Y esa fórmula era gamma multiplicado por el factor de estacionalidad que he visto, que era ventas dividido entre nivel, más 1 menos gamma multiplicado por la estacionalidad. Pero no por la última estacionalidad, por la última estacionalidad de otoño. ¿Sí? Y ahora fijaros que como las ventas han sido mayores que las que yo esperaba un 7,7 y he obtenido un 9, todos los valores han crecido un poco. ¿Sí? ¿Has entendido ahora la fórmula? No me acuerdo de tu nombre, perdona. Sí, profe, gracias. De nada, Rosario. Es que cuando hago ejercicios en Excel me pongo nervioso porque yo no uso mucho el Excel y hace que haga picias, como habéis visto, y el jueves pasado hice una pifia todavía más grande. Ahora lo único que he hecho es poner dólares para poder arrastrar la fórmula. ¿Sí? Lo único que he hecho es poner dólares para arrastrar la fórmula. Entonces, fijaros que ahora el valor que obtendría sería mi pronóstico con estos valores para invierno. Fijaros que sería 17,15. Y este 17,15, si miráis con detalle, veréis que está señalando a esta casilla, la F3. ¿De acuerdo? Y ahora sale 17. Si ahora, en vez de vender 17, vendiera 15, fijaros que lo único que tengo que hacer es reactualizar. Y como he vendido menos de lo que esperaba, mi coeficiente de tendencia ha disminuido y mi coeficiente de estacionalidad también ha disminuido. Porque este es el coeficiente de invierno que sustituye a este. Antes era 1,108 y ahora es 1,09. ¿Sí? Fijaros que esto lo puedo volver a calcular, calculo toda la tabla y es exactamente igual que el alisado doble. No lo voy a hacer porque quiero acabar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Fijaros que no es más difícil que el alisado doble, es más farragoso, engorroso, complicado. No os preocupéis porque el control 5 va de esto.
Y por tanto, vosotros vais a tener que hacer vuestra propia hoja de cálculo. Y si tenéis errores en la hoja de cálculo, lo veremos antes de la prueba. Y tendréis vuestra propia hoja de cálculo que habréis tenido que crear vosotros mismos para contestar el control 5. ¿Sí? Dice Camila, ¿cuál es el valor de S de t-1 y de G de t-1? Fíjate que para calcular este valor de aquí, este nivel, el de t-1 es este de arriba. Y para calcular este valor de aquí, este nivel, el de t-1 es este de arriba. Para calcular este valor de aquí, el de t-1 es justo el periodo anterior. Toda la fila anterior. Esa es la fila t-1. ¿Te ha quedado más claro, Camila? ¿Sí? Bueno, mientras que contesto alguna duda, entrad en webcursos y entrad, por favor, en Quizzes. Yo voy a mostrar el control. Es este control. Lo tenéis arriba del todo de vuestra hoja.